Vamos a escuchar la historia de cosecha de Stephen. Si usted tiene una, por favor envíela porque queremos regocijarnos con usted por lo que Dios ha hecho. Eso también edificará nuestra fe. Dicho eso, postre su corazón conmigo. Padre Celestial, gracias por tu gran corazón hacia nosotros. Pido que el poder de tu palabra caiga en el terreno bueno de nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Voy a hablar con usted acerca de la cosecha del año que viene. Hoy es mi última enseñanza de nuestra 3 partes de sembrar y cosechar. La semana entrante estaré entrando en una serie discutiendo el tiempo final. Abra sus Biblias a Gálatas capítulo 6. Estamos aprendiendo que lo que tú siembras es lo que cosechas. Esta es una de las leyes que Dios ha puesto, como la ley de gravedad y la ley de flotabilidad. Quiere decir, lo que sea que tú siembras, eso cosecharás. Esto es lo que Pablo dice en Gálatas 6, verso 7. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos vencidos. Pablo está extendiendo el concepto de sembrar y cosechar. Las semillas que sembramos representan nuestras mentes, acciones. Si usted quiere una cosecha grande, tiene que aprender a cosechar bondad si quiere amistad. Si quiere animar a otros, si quiere ser animado, necesita sembrar para recibir. Me gusta lo que dice Mary Marcy, dice, la naturaleza misma no distingue qué semilla recibe, crece cualquier semilla que se le planta. Así es como funciona la vida. Tenga en cuenta las semillas que planta hoy, ya que se convertirán en los cultivos que cosechas. Las últimas semanas he estado enseñando de la ley de sembrar y cosechar. Hay 4 leyes. Ley número 1, recibes porque siembras. Ley número 2, cosechas lo que siembras. Cosechas más que lo que siembra. Cuando vemos esto, hay un hueso de cosas que queremos cosechar en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia. Y también como personas que siguen a Jesús. Lo primero que hago mientras formulamos este tema de la cosecha del año que viene, esta es mi pregunta. ¿Cómo me puedo preparar para la cosecha del año entrante? ¿Te puedo ofrecer lo que la Biblia nos dice? Piensa esto, no aquello. En otra manera, Pablo estaba ayudando a formular la conversación y la práctica de conocer cómo preparar para la cosecha del año que viene usando el lenguaje agrónomo. Una de las cosas que los granjeros no pueden hacer es ser mendigos con sus semillas. Quiero llevarte a la carta de Pablo, su segunda carta de Pablo a Corintios. Había un reto que estaba atravesando Jerusalén. Así que Pablo llamó a los creyentes de Macedonia. Corinto era la capital de esta ciudad. Y él pidió a que los hermanos, que ayudaran a hermanos de Jerusalén a quien ellos no conocían, ellos no sabían quiénes ellos eran. Y el reto para los macedonios era que ellos no eran muy pudientes, pero ¿saben lo que ellos hicieron? Se dieron primero a Dios. Dijeron, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que piense con esa necesidad?
Y la cosa más maravillosa ocurrió, que no se vieron como pobres, pero se vieron como personas que eran ricas en fe y en generosidad. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios obró en su corazón. Así que déjame llevarte a este pasaje para que puedas ver cómo ellos pudieron cambiar su perspectiva, porque pudieron pensar esto y no aquello. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe dar lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Pablo estaba formulando su forma de pensar cuando van a practicar la ley de sembrar y cosechar. Él les animaba a que pensaran en cierta forma para que se pudieran convertir en recipiente de gran cosecha en su vida y puedan ser generosos en sus obras. Uno de los pensamientos, conceptos erróneos que nosotros los cristianos tenemos es que pensamos que cuando damos a una iglesia local o a un ministerio, pensamos que estamos botando nuestro dinero y no reconocemos que no es eso así. Estamos invirtiendo en las vidas de las personas por el propósito del reino de Dios ser desarrollado. Aquí, Pablo está diciendo, miren, tienen que parar el pensar triste en otra forma. Piensa esto y no aquello. Pablo estaba diciendo que hay dos clases de dadores. Unos dadores son dadores tristes. Otros dadores son dadores contentos. Quiero darte un examen para que tú aprendas quién tú eres. ¿Eres un dador triste o un dador alegre? Y tú puedes contestar mientras yo veo el contraste de los dos. Los dadores tristes dan de mala gana. Ellos no tienen fe y tienen poca claridad. Los dadores felices dan con gozo, están asegurados del dar y aplican la fe verdadera cuando se trata en dar. Los dadores tristes se sienten moralmente atados, tienen una obligación, dicen, tengo que dar, así que déjame dar. Los dadores felices se sienten moralmente bendecidos por dar. Piensan que esto es una práctica moral o característica que es tal para un creyente. Los dadores tristes dan sin pensar, dan sin preparación, dicen, ¿qué es lo que tengo yo en mí? ¿Unos cuantos pesos? Ok, ningún plan en torno. Dadores felices dan pensativamente, ellos deliberan, ellos hablan con sus familiares y llegan donde ha investigado todos sus recursos, sus cuentas de retiro, sus cuentas de ahorros, lo que tienen ahorrados. Y cuando vienen a un lugar de voy a dar esta cantidad, así es como Jesús nos enseñó a dar. En Lucas 6:38, nuestro Señor dice, da y se os dará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se le medirá a ustedes. De otra forma, piensa pensativamente, da pensativamente. Me recuerdo un edificio estaba teniendo recaudando fondos y una señora vino al pastor después del servicio, le dio un cheque doblado y dice ella, ¿es eso adecuado, pastor? Y sin el pastor mirar el cheque, dijo, si te representa. Y ella pausó un momento y después ella pidió el cheque para atrás. Después, la semana, 2 o 3 días después, vino a la oficina de la iglesia con otro cheque y ese cheque estaba doblado y le dio el cheque. Dice, pastor, ¿es esto suficiente? Y sin abrirlo, él le preguntó, le hizo la misma pregunta. ¿Te representa a ti? Ella pausó de nuevo, lo pensó, cogió el cheque y era de $5,000 y se fue a su casa. Una semana después, retornó y le dio al pastor un tercer cheque y le dijo lo siguiente, pastor, este regalo me representa. Ella recibió la verdad.
Después de consideración y oración y pensamiento, esto es lo que yo quiero dar para la edificación del edificio. Cuando el pastor abrió el cheque, era $50,000. El regalo le representaba a ella. La generosidad no se trata de la cantidad, se trata de si te representa. Cuando tú siembras para la obra del evangelio, del ministerio, no es la cantidad, sino ¿has tú pensado tu regalo te representa a ti ser un dador alegre o triste? Tienes que pensar, ¿eres un dador triste o dador alegre? Déjame continuar el contraste de los dos para que puedas entender dónde vas. Los dadores tristes dan escasamente. Los dadores alegres dan contentos, ven el dar como una oportunidad para hacer una diferencia en la vida de otras personas. Cuando las personas de Corintios estaban dando a las personas empobrecidas en Jerusalén, estaban dando gozosamente porque conocían el impacto que iban a recibir sus hermanas y hermanos de vivir vidas mejores económicamente. Los dadores tristes creen que el dinero está perdido. Se ven como si el dinero se le está yendo de sus manos. Ven como si el dar es dar, botar el dinero. Los dadores alegres saben que dan generosamente. Dice que la semilla se le va de su mano, pero no de su vida. Va a su cuenta, al futuro, y ahí se multiplica 30, 60 y 100 veces más. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Pablo enseñó esto en Filipenses. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Cuando usted da un ministerio, nunca se va de su vida. Aunque la semilla se va de tu mano, tú no estás dando nada, estás invirtiendo en el reino de Dios. Y la belleza, como dice Pablo en esta carta, el regalo que das va para tu cuenta. Dios tiene cuenta de eso. Jesús nos da respuesta, que tú veas tu semilla multiplicada 30, 60 o 100 veces más. Quiero que veas que servimos a un Dios que nos ama. Y quiero que pensemos en pensar en esto y no aquello. Lo siguiente, planta esto y no aquello. Las semillas son tus pensamientos, tus palabras y tus acciones, y siempre estamos plantando. Tenemos que estar conscientes en qué queremos cosechar. Cuando Pablo habló a los Corintios, te traigo de nuevo 2 Corintios 9, esta vez versículo 6, Pablo dice, recuerda esto, la persona que siembra poco, cosechará poco, pero la persona que siembre mucho, cosechará mucho. Pablo vio la manera de filantropía y su cuidado para los creyentes de Jerusalén como si fueran semillas sembradas. Dice, no siembre en forma de mitad, en forma mezquina, piensa en lo que está haciendo. Siembra esto, no aquello, porque cuando siembras mezquinamente, así mismo cosecharás. Y cuando siembras en abundancia cosecharás. Tienes que aprender cómo sembrar. Siempre me hacen la pregunta, ¿cómo sé cuánto sembrar? Muchas veces respondo la pregunta así. ¿Te representa la semilla? ¿Representa sacrificio, generosidad y fe? Yo hago estas preguntas y veo cuando formulamos la pregunta, sabemos lo que queremos plantar. Me recuerdo que años atrás estaba enseñando la serie de sembrar
y cosechar, y no sabía las circunstancias de la congregación, no sabía la situación de las familias. Recibí una carta al final de la serie. El caballero dijo esto, y leo: mientras, usted sabe, el pastor David está hablando acerca de sembrar y cosechar. Este domingo pasado fuimos enfrentados con una situación de ir a la iglesia o no, porque uno de nuestros vehículos estaba en el mecánico y el otro tenía poco combustible. Nuestra vecina se iba a unir con nosotros a la iglesia junto a su hija. Decidimos ir a la iglesia. Mi esposo y yo estábamos sin trabajo, sin seguro médico, 5 hijos, tenemos 5 hijos y una nieta. Y todo nuestro ingreso solamente era de mi beneficio de desempleo. Pero yo sé que Dios es fiel. Durante la ofrenda, mi esposo y yo tuvimos que decidir cuántos iban a dar, pero nos encontramos con la realidad que teníamos solamente $60 para la semana hasta que llegara nuestro cheque de beneficios de desempleo. Mi esposa me dijo: cariño, siembra una semilla de $10. Yo dije que sí, como todos los maridos debieran de ser. Unos días después, mientras hablaba con la vecina y su hija, dice mi hijo: papi, hay un truck bien grande, un camión bien grande afuera. Mi hija abre la puerta, viene el chofer y dice: tengo un envío para usted de Stop and Shop. Digo yo: ¿está seguro que este es para mí? Dice: sí, es para esta dirección. Tengo este envío de una persona anónima. Tienen que reconocer, siembra esto y no aquello. No se trata del tamaño de la semilla, es del tamaño de tu generosidad. Quiero que sepas lo que es tener tu propia historia de cosecha. Tú tienes que tener tu propia historia de cosecha, como este señor compartió, como lo hizo. Tienes que saber que el Dios de la Escritura es el mismo ayer, hoy y como lo será mañana. Le servimos a un Dios que sabe cómo crear cosecha para su pueblo, pero tiene que saber esto: siembra esto y no aquello. Mientras Dios es bien claro en que cuando siembras, cosechas más de lo que siembras, vamos a usar matemática de maíz para ilustrar. Si no sabía que el maíz tenía matemática, ahora lo sabes. El maíz tiene matemáticas. Cuando piensas en el concepto que cosechas más que lo que siembras, mira, un grano típicamente produce 2 mazorcas de maíz. De acuerdo a la universidad, una universidad dice que 2 mazorcas tiene 2,000 granos. Así que producen 40,000, que diga 4,000 mazorcas o 4 millones de granos. ¿Qué harás tú? ¿Te comerás tú tu maíz como palomita de maíz o lo sembrarás? Ahora, no te voy a garantizar que $1 se convertirá en 4 millones. No escuches eso, no es lo que yo estoy diciendo. Eso es loco. Lo que estoy diciendo que sí es de la Escritura. Lo que tú siembras, eso cosecharás. Y si cosechas y si siembras abundantemente, cosecharás abundantemente. Y si siembras escasamente, escasamente cosecharás. Solamente estoy hablando acerca de las fuerzas y las anclas, diciendo que Dios ama a un dador alegre, que ama a un dador generoso. Una de las cosas que Dios quiere ver cuando venga el 2022 es una abundancia de almas. Al principio del año vamos a estar con la apertura de 2 locales, una en Poconos y otro en Clifton, porque en esos lugares
hemos estado llegando a muchas personas y queremos poner una iglesia para que haya una comunidad de creyentes y podemos ser evangelísticos y recibir una cosecha de almas. Como he estado mencionando las últimas 3 semanas, en diciembre 5, me voy a parar delante de ti y te voy a preguntar, ¿darás tú el regalo más grande que has podido dar como una semilla para el ministerio de Christ Church que puede ayudar a la apertura de estos 2 locales? En forma práctica nos está ayudando a abrir 2 nuevos locales. En forma espiritual está sembrando semillas para tu cosecha del año que viene. Y quiero que ores en eso, piense de eso y te planifiques para eso. Y quiero que se imagine qué pasaría si colectivamente diéramos regalos que son grandes, que llegaron a una totalidad de $1 millón. ¿Sabe lo que me gusta? La posibilidad de llegar a tantas almas por tu generosidad. Vamos a creer a Dios que podemos sembrar $1 millón para esa semilla, para Dios y lo que Dios puede hacer en ella. Me gusta lo que Jesús dice en Juan 12:24. Ciertamente le aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. No estamos pensando de recibir semillas o recibir dinero para crecer una iglesia grande. No, es para crecer almas y que son devotas a Cristo. Así que te agradezco el que tú seas generoso en diciembre 5. Sea en Clifton, en Poconos, y si tienes familiares que quieren ser parte de eso, ¿considera usted ser parte del equipo de apertura para cada local? Visite a christchurchusa.org para que usted pueda ser parte de este equipo de mujer y hombre que son devotos a servir la necesidad de la iglesia local para poder recibir la cosecha de los últimos tiempos. Gracias por eso. Lo que hemos aprendido son 2 cosas. Para recibir la cosecha del año entrante, tienes que recordar, piensa esto y no aquello. Siembra esto y no aquello. Puedo también compartir contigo esta verdad de la Escritura. Celebra esto y no aquello. La ley de multiplicación obra cuando tú siembras semillas. Cosechamos más que lo que sembramos. Y cuando pensamos en la parábola del sembrador, en Mateo 13, con la semilla cae en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió, que obra en todos los conflictos y a veces las palabras, dejamos que la palabra tenga autoridad y que el Espíritu Santo nos dé sabiduría. Cuando eso toma lugar, Jesús nos dice en Mateo 13:8, este va a ser el fruto, pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Serás tú, soy yo y nosotros es nuestro corazón. En él que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. La pregunta que estoy haciendo es esta. ¿Qué deberías tú celebrar cuando estás cosechando una gran cosecha? Y lo que aprendemos de la Escritura es esta. Celebra la generosidad de Dios y no tu prosperidad. Tengo que poner mi mente bien. No celebro el tener un bolsillo lleno o una cuenta bancaria que explota con dinero. Celebra que Dios, tú eres tan generoso. Eso es lo que la Escritura nos dice. Celebra el adelante del Evangelio y no el adelante de tu propia vida. En otra palabra, deja que Dios confíe en ti con el dinero y no que tú cojas el dinero. Me recuerdo, en Bulgaria, años atrás, había una hambruna de
de la palabra de Dios. Un hombre fue a una conferencia y aprendió este principio de dar con sacrificio, más allá de lo que podamos pensar. Pablo habla de esto. Va a ver el concepto de sembrar y cosechar. Es un hecho de generosidad y de sacrificio propio. Es dar sacrificio en sacrificio. Este hombre fue a su iglesia y había un problema ahí en la iglesia Bulgaria. En el tiempo de invierno casi no tenían madera para el calentador. En la iglesia no tenía el dinero para esto. Entonces estaban mendigando dinero para arreglar este problema. Y estaban orando para que Dios enviara a alguien rico que donara madera. Y el hombre que fue a esta conferencia fue a otros miembros y dijeron, ¿tiene usted madera en su casa? Y los miembros dijeron, sí. ¿Por qué no pueden dar uno de su madera a la iglesia? Se frisaron porque ellos pensaban, si yo les doy a la iglesia, no tendré lo suficiente. Le mostró en 2 de Corintios 9 el principio de sembrar y cosechar. Y poco a poco, cada uno de ellos comenzaron a creer y comenzaron a dar de su propia madera a la iglesia. Y la iglesia tenía más que suficiente. ¿Y sabes qué? También ellos experimentaron más que suficiente. Lo que te estoy diciendo es que tiene que venir un tiempo cuando confiamos en la Escritura y nos paramos en la palabra de Dios. Y cuando tú obras por la palabra obra para ti. Y eso es lo que Pablo dice en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Tu generosidad, ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esto causará que tú recibas la generosidad de Dios. Esto te hará que tú celebres esto y no aquello. ¿Qué estás celebrando tú? Que Dios honra su palabra, no que tú tienes tu bolsillo de dinero. Tú estás diciendo, Dios, tú eres digno de toda adoración y todo honor. A través de la bondad de Dios expresada a ti. Tú no puedes recibir tu propia historia si tú no haces lo que la Escritura te dice. Y cuando Dios suple tu necesidad y te da la cosecha del año que viene, tú aprenderás esto. Piensas esto y no aquello. Siembras esto y no aquello. Tú celebras esto y no aquello. Y cuando lo haces, ahora eres recipiente de alguien que entiende el poder de la palabra de Dios y la belleza de sembrar y cosechar. Es como Dios empoderándote con características como Dios. Tienes la habilidad de impactar tu futuro por lo que tú haces hoy. ¿Quieres cosechar hoy? Siembras. ¿Quieres experimentar cosechas mañana? Siembra hoy. Es maravilloso lo que Dios hace cuando honramos su palabra. Mi oración para ti es que esta semana, mientras piensas y oras del regalo que puedes sembrar en septiembre 15, que te represente y ves de todo lo que estás haciendo y todas tus cuentas, lo que está en tu casa y lo que está en tus manos y lo que está en tu medio, llegarás a un lugar donde dice Dios va a dar un regalo que causará que Christ Church tenga una expresión, un local en Los Poconos y en Clifton para que podamos ganar más alma para ti, Jesús, comenzando en 2022. Estoy en expectativa de lo que Dios va a hacer para ti. Tendré en mente de celebrar esto y no aquello. Que tú tengas un corazón bien grande para las almas que han de venir, no solo de tu crecer en Jesús, pero si tú nunca has recibido a Jesús, oro que tú ores conmigo.
Si tú nunca has invitado a Jesús a tu vida a ser tu Salvador, ora conmigo esta oración. Es una oración de salvación. Padre Celestial, te necesito. Entra en mi corazón, Señor Jesús. Lava mis pecados y cámbiame. Ayúdame a servirte todos los días de mi vida, comenzando en este momento. Te pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Felicidades. Gracias por orar conmigo. Hay instrucciones en las pantallas. Síganlas porque queremos anclar en esta decisión para seguir, para que usted sea el creyente de Jesucristo. Y que Dios te dé semilla para tener esa cosecha que Dios tiene para ti. Que tenga una gran semana.